Los proyectos son tan antiguos como el mismo hombre, desde cuando empezó a construir armas, un poco más adelante empezó a construir hábitats, viviendas, pirámides, puentes, y esa exigencia de la realidad que empuja a hombres y mujeres a la búsqueda de mejores métodos, no solamente sigue siendo actual, sino que se ha incrementado en cuanto a su necesidad. Lo decía Carolina con mucha razón. Hay encuestas que dicen que el 84% de los proyectos que hoy se encaran en el mundo fracasan. La razón, la falta de buenas prácticas de gestión. ¿Cómo nació la profesionalización en gestión de proyectos? En el año 1969, un grupo de profesionales que se dedicaban a esta tarea comenzaron a pensar en por qué no reunir buenas prácticas y publicarlas, es decir, ponerlas a disposición de la comunidad de gestión de proyectos. Este instituto, Project Management Institute, PMI, en la jerga coloquial, en la jerga de todos los días, nació en Pensilvania, Estados Unidos. Y esa creación que hizo este instituto fue llamado método tradicional o predictivo. ¿Por qué ese nombre? Porque hay una serie de pasos organizados, coordinados, como para poder lograr el objetivo del proyecto. Atención, le voy a hacer una pregunta. Hacer el próximo domingo bueno, en Argentina lo llamamos asado, en otros países lo llaman parrilla, en otros países lo llaman barbecue. Bueno, en fin, organizar una reunión de amigos como para compartir comida. ¿Qué comida? Un asado. Les pregunto, ¿se trata esta tarea de un proyecto o no? Tal vez ustedes estén dudando en cuanto a la respuesta, no tienen por qué conocerla. Han venido esta tarde, esta noche aquí, a conocer qué es gestión de proyectos. Pero yo la voy a contestar y afirmo que sí es un proyecto. La definición de proyecto es un emprendimiento temporal que se realiza para obtener un producto o resultado único. ¿Por qué temporal? Porque no es infinito en el tiempo. Porque tiene una fecha planeada de iniciación y una fecha planeada y real de terminación. Por eso que es temporal. ¿Y por qué un resultado único? Porque en el asado del domingo, tal cual se va a presentar, no ocurrió nunca en el pasado, ni volverá a ocurrir nunca en el futuro, teniendo en cuenta muchas cosas. Algunas que hacen al contexto del proyecto, por ejemplo, el clima. No es lo mismo comer una parrilla, un barbecue con sol, que comerla en medio del viento y de la lluvia o de la nieve. Y por otras cuestiones que hacen a su unicidad, como por ejemplo, los amigos que van a venir a acompañarnos, con los cuales vamos a compartir la parrilla. Entonces, es un resultado único. Dada esta definición, queda claro que la parrilla del domingo es un proyecto. Entonces, si seguimos la metodología tradicional, predictiva o en cascada, como también se llama, y contado muy sucintamente, se parte de definir los requerimientos.
¿Qué son los requerimientos? Bueno, ¿qué se pretende hacer? ¿Qué se necesita hacer? Por supuesto que hay una enorme variedad de resultados buscados, entre ellos, que nuestro asado del domingo sea exitoso. A partir de definir los requerimientos que se construyen escuchando al cliente, se define el alcance. ¿Qué es el alcance? ¿Qué parte de esos requerimientos van a formar parte del trabajo de la tarea y cuáles no van a formar parte? En cualquier proyecto, no todos los requerimientos se satisfacen. Sí hay que satisfacer los requerimientos preferidos o elegidos, que son los que definen el alcance. En base a esa definición de alcance, que responde a la pregunta ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos pagan por hacer? ¿Para qué nos han contratado? Viene el siguiente paso, que es planificar cómo vamos a lograr ese resultado. Y por último, hay que cumplir con el plan. Es decir, hay que elaborar, haciendo el trabajo, elaborar los entregables esperados. Y ahora les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuáles podrían ser los requerimientos de una parrilla? Pueden usar libremente el chat si quieren participar. Y Rodrigo, que está muy alerta mirando el chat, me va a trasladar ahora o en el futuro, cuando sea oportuno, las preguntas de ustedes. Bueno, dentro de los requerimientos del asado puede estar qué mercadería vamos a usar, qué comestibles vamos a usar. Y comestibles no es solamente lo que vamos a poner sobre la parrilla, que ya de por sí puede tener una variedad bastante grande, sino lo que vamos a poner en la mesa para acompañar a la parrilla. Y ya estamos hablando de requerimientos, necesidades, deseos, que tal vez, si no los conocemos mucho, si no conocemos sus gustos, posiblemente consultemos a nuestros clientes de la parrilla respecto de qué les gustaría comer el domingo. Esa investigación de requerimientos nos van a llevar, como decíamos, a la definición del alcance. Concretamente, ¿qué vamos a ofrecer a nuestros amigos? ¿Qué variedad de entrañas? En Argentina lo llamamos achuras, que son, por ejemplo, chinchulines, tripa gorda, hígado, en fin, las entrañas del animal, además de la carne, que suele servirse después. Pero entonces comienzan a surgir un montón, una cantidad grande de preguntas, aún para un proyecto simple como es el asado. ¿Con qué vamos a acompañar el asado? ¿Ensalada? ¿Papas fritas? ¿Alguna salsa? En Argentina se utiliza muchísimo una salsa que se hace en base a vegetales, a condimentos, perejil, ají molido, que llamamos chimichurri. O sea que ya estamos viendo que la planificación, que va a ser consecuencia de esta definición del alcance, es bastante trabajo. Sí, indudablemente. Una vez definido el alcance, ¿a quién vamos a invitar? Entonces, ¿cuántas personas nos van a acompañar? ¿Qué cantidad de leña o carbón necesitamos? ¿Y de qué tipo? Etcétera, etcétera, etcétera. El éxito no ocurre por casualidad. Tampoco en un asado. El éxito es la consecuencia de una mente muy abierta y de un plan completo. Bien, por último, llegado el domingo,
habrá que hacer el asado. ¿Y qué pasa si a la hora planeada para comer ha llegado la mitad de los invitados? En algunos países, la puntualidad es una virtud, en otros no. Y más estando entre amigos. A lo mejor alguien nos llama a la hora de servir la comida y nos dice, oh, perdóname, mira, tuve un inconveniente con el auto, no me siento bien, entonces no voy a ir, espérame un rato, ¿puedo llevar a mi mujer, a mi esposa? Un proyecto es siempre algo muy dinámico. Bien, podríamos hablar muchísimo más que 45 minutos o una hora, pero los hemos comprometido con un espacio, un slide de tiempo determinado. Así que no nos vamos a extender más de lo que sea necesario.